bendiga, hermanos. Qué alegría, qué gozo es estar en la casa del Señor, poderles ver una vez más. El Señor les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor. ¿Quieren tomar su lugar, por favor? Estaba preocupado no tanto por el mensaje, sino por el tiempo de pronto que tiene uno para poder desarrollar el mensaje. De pronto piensa uno en media hora y hay tanto que decir, prepara uno hojas como si fuera a predicar el último mensaje de su vida, y entonces pues de pronto sí tener que resumir un tema tan interesante como es la eclesiología, y sobre todo compartir el mensaje, y sobre todo, hermanos, que se nos quede algo en esta tarde. Así que vamos a pedirle al Señor que Él esté obrando, que el mensaje sea sembrado y que cada uno de nosotros recibamos. Creo que no hay ninguna persona que nos visita por primera o segunda vez, ¿verdad? Todos somos de casa. Eso me encanta porque entonces el tema va a estar ad hoc. El pastor me pasaba en la semana el tema iglesia grande o pequeña. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? ¿Es una iglesia perfecta, la iglesia grande o la iglesia pequeña? Y cuando pensaba en esto, hermanos, hay una gran cantidad de movimientos teológicos, doctrinales en este momento, hermanos, que incluso podemos lograr confundirnos con una sana doctrina. Hay movimientos que incluso suele decir que son pentecostales. Nosotros como Asambleas de Dios somos pentecostales y creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y que Él nos justificó por medio de la cruz del Calvario. Esa es nuestra doctrina, esa es nuestra fe. Y como pentecostales, hermanos, nos representa una iglesia que es siempre atractiva, que es siempre motivante, que es siempre, somos los más ruidosos, pues vaya. Bueno, decimos que somos los más ruidosos. A veces algunas iglesias pentecostales parecen metodistas o parecen presbiterianos porque ya no hacemos tanto ruido, pero nos catalogamos por muchas cosas que sí nos diferencian, además del Espíritu Santo. Eso, el adorar, el alabar al Señor. Está uno predicando y exaltan el nombre del Señor. Y se escucha un amén a la larga, se escucha un gloria a Dios por aquí, se escucha un gloria a Dios para allá. Eso nos identifica como iglesia. Pero en la actualidad hay muchas doctrinas, hermanos. Está la doctrina de la prosperidad, está la doctrina de, pues, un montón de cosas, que el chicle santo, que la estilla de la cruz de Cristo, y utilizamos ya amuletos. Por ahí escuchaba ya que la espada de Salomón y no sé qué tantas cosas. Pero lo peor de todo, hermano, es que nosotros lo estamos viendo, lo estamos acariciando, lo estamos tentando, lo estamos palpando. Actualmente las redes sociales nos están inundando, nos están invadiendo. Y uno dice, qué padre, porque se está predicando el evangelio de muchas formas. Pero en realidad, hermanos, se está inmiscuyendo una doctrina que no es sana, que no es correcta. Mientras nosotros nos preocupamos porque si somos calvinistas o somos arminianos, o que si tenemos la salvación o que ellos no la tienen, la gente se va perdiendo y se va confundiendo. Y de pronto pensamos, bueno, ¿existe una iglesia perfecta? ¿Hay una iglesia perfecta? Y encontraba por ahí entre ahí ya se me salió aquí. Encontraba un texto que por allí leí que dice, bueno, si estuviéramos en los tiempos, o Pablo estuviera en nuestros tiempos, y le preguntáramos a Pablo, oye Pablo, fíjate que tengo una duda, tengo una pregunta, quisiera ver la forma de encontrar una iglesia donde congregarme. ¿Cuál crees tú que me pudieras recomendar? Pablo, ustedes saben quién es el apóstol Pablo. Y de pronto Pablo dice, bueno, pues, ¿cuál sería la respuesta tuya? Dice, mira, no sé, Pablo, ¿cómo ves? Tal vez la iglesia de Corinto sería una buena opción para congregarme yo ahí. Y la respuesta de Pablo es, mira, Corinto tiene grupos pequeños, son elitistas. También hay celos, hay contiendas, hay disensiones, son inmorales, son fornicarios. Y cuando tienen broncas, se van hasta los tribunales. ¿Cómo ves? Ay, Padre Santo, pues entonces Éfeso.
¿Qué te parece de Éfeso, Pablo? ¿Sería una buena opción para utilizarla como iglesia? Y dice Pablo, bueno, Éfeso fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en esa iglesia. Se han enfriado completamente. Ay, Señor, entonces, pues Tesalónica. Esa sí debe ser la buena, ¿no? En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente. No les gusta trabajar, son entrometidos, son medio chismosos. Wow. Pablo, entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues me queda Filipos. Seguramente Filipos sí es la buena, ¿no? Y Filipos sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo. Siempre se están peleando. Que porque el uniforme no era el del Congreso y que ya tú traes este otro y que siempre hay contienda. Entonces, pues creo que me mudaré a Colosa. Será mi última opción. Se miren Colosa, ¿qué crees? Que se han olvidado de su doctrina principal. Ha entrado mucha herejía a la iglesia. Y están haciendo cultos a ángeles y están dándole deseos a la carne. Entonces, híjole. Y cuando pensaba esto, así como que decía, bueno, lo traemos a nuestra parte contemporánea. Decimos, bueno, no hay una iglesia perfecta. Sea grande o sea chica. Y esto parece broma, esa pequeña reflexión, pero es una anécdota real, hermanos. Está en la palabra del Señor, está escrita. Pablo había creído, había crecido, había formado estas iglesias y muchas ya estaban por ahí descarriadas y desamparadas, diciendo, bueno, pues, ¿ahora qué hacemos? Esa tarde, hermanos, la intención del sermón precisamente es esa. El llevar a la importancia de la iglesia. ¿Cuál es el propósito principal? Que no importa cuál sea el tamaño de la iglesia, el lugar donde se encuentre la situación, lo importante es que conozcan el propósito de Dios, que primero es que le adoremos y el segundo es que nosotros prediquemos y hagamos crecer a la iglesia universal que va a estar en la gloria con el Señor. Y ese es un trabajo bien importante, hermanos. La iglesia cristiana en sus orígenes, hermanos, comienza allá en el libro de los Hechos cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Esto que nos cataloga y de nosotros nos afianzamos como pentecostales, reciben el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia nace con 120 personas solamente. No era una iglesia multitudinaria, no era una iglesia gigante, eran 120 personas que ¿qué estaban haciendo? Adorando a Dios. Habían visto, habían vivido y habían experimentado la misión, el ministerio, la muerte, resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían sido testigos presenciales de la gloria de Dios. Y estaban ya ahí metidos, tal vez preocupados, como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se fue el maestro y aquí nos dejó. Se les había olvidado que Jesús había prometido un consolador. Alguien que iba a venir a cubrir eso que Jesús había dejado. Para ellos, vacío. Llega el Espíritu Santo, reciben el poder y comienzan el Espíritu Santo a obrar en ellos. Y es increíble, hermanos. Vemos la historia de los hechos. De esos 120, de pronto son 3,000. La semana pasada el pastor Omar nos compartía de esto. De 3,000 sin contar mujeres y niños. Pudieron haber sido 10,000. El doble. Se convierten, pero lo más maravilloso, hermanos, es que comienzan a hablar en lenguas. Y la gente que pasaba y los veía que iban de camino a las fiestas judías, de pronto decían, bueno, y estos cuates ya es bien temprano y andan mal o qué, o por qué hablan en nuestro idioma y además de que hablan, adoran y alaban y glorifican el nombre de Dios en otra lengua. Pedro, que era tardo para hablar, que no sabía tal vez expresarse de una forma correcta, da un sermón poderoso. Pero no era Pedro, sino que era el poder del Espíritu Santo en este hombre, pilar de una iglesia primitiva, hermanos. Y el evangelio comienza a extenderse de una forma increíble y se comienza a cumplir lo que les dicen Hechos, ¿no? Se crece por Samaria, por Jerusalén, por Judea y por todos los alrededores de la tierra, donde podía en aquel momento la tecnología y los avances para poder avanzar y llegar con el evangelio. Pero no todo podía ser miel sobre hojuelas.
porque la iglesia comienza a hacer eco. Los líderes religiosos, los principales gobernantes comenzaron a preocuparse por el hecho de que la iglesia cristiana y aquellos que profesaban a Jesucristo comenzaba a crecer. Entonces comienza una persecución. Y vemos nuevamente ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 7, una historia de un personaje que marca la pauta para el cristianismo. Esteban, el primer mártir. Dice la palabra que hacía enojar tanto a los líderes religiosos que dice que crujían los dientes delante de él de coraje, de escucharlos. Cómo pronunciaba la palabra, cómo él se desempeñaba y reconocía a Jesucristo. Entonces ya a su lecho de muerte para ser apedreado Esteban, todavía les hace algo que a los líderes les retuerce el estómago, porque dice, él seguía alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice, pues yo veo los cielos abiertos y veo a Jesucristo ahí en la gloria y está esperándome listo para yo ir con él. Esa era una convicción de la iglesia primitiva. Después de eso realmente comienza una persecución muy importante. El año 64, después de Cristo, comienza oficialmente una persecución a los cristianos. Y esta comienza con el emperador romano Nerón. Hermanos, hizo una persecución encarnizada durante 6 días, 6 noches, 7 días. Y mató a más de 2 millones de cristianos, lanzándolos a los perros rabiosos. Abría el Coliseo romano, donde metía a los leones, a tigres, y ahí ponía hombres, mujeres, niños, para que estos animales fueran soltados y mataran a los cristianos. Los prendían en las calles, en los parques, como si fueran antorchas. Dicen los libros de la historia que incluso a kilómetros alcanzaban a ver tan iluminada la ciudad que la gente decía, bueno, pues este cuate ya puso ahora sí bien iluminado. No, hermanos, eran cristianos quemados en vía pública para que la gente pudiera ver. Pero ¿sabe qué es lo más importante, hermanos? Y lo más hermoso de todo esto, que a ellos no les importaba el tener que morir de esa manera. Dice Apocalipsis, ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. O sea, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La iglesia primitiva de este siglo, hermanos, bueno, la iglesia contemporánea de este siglo, del siglo XXI, nuestra iglesia no se parece absolutamente a nada a aquellos que comenzaron la obra. Somos una iglesia, hermanos, sensible. Una iglesia muchas veces de cristal. ¿Por qué? Tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Tenemos la misma convicción, tenemos la misma fe, pero somos cómodos. No soportamos que la hermana fulanita no nos salude el domingo, entonces decimos, ya mejor ni voy a la iglesia. O estoy cantando y de pronto veo que el hermano ya se está riendo y se está burlando de mí, ya no voy a ir al grupo de alabanza. Buscamos iglesias mediáticas donde nosotros nos sintamos cómodos, donde lleguemos y encontremos un buen espectáculo de luces, un asiento cómodo, reclinable, donde podamos estar a gusto escuchando mensajes que ni siquiera hablan de una sana doctrina. Mensajes que son motivacionales, como si fuera un coach espiritual de vida y que solamente nos ayudan a motivarnos. Hay iglesias que ya no hablan del infierno, hay iglesias que ya no hablan del pecado, ya no confrontan el pecado ni te dicen que si no te compones, si no reviertes tu vana manera de vivir, vas directo al infierno. No importa cuánto te metas en la iglesia, no importa cuánto vengas, si tú participas o no, si tu manera de vivir de lunes a viernes a sábado no es la correcta, entonces no estás con Cristo, eres del anticristo. Porque estás en contra del Señor. Estás haciendo lo contrario a lo que el Señor nos manda. Y podemos utilizar la iglesia como un club social. Pero no solamente los miembros, hermanos. Hay pastores o predicadores. Bueno, ya no se les llama predicadores ahora. Ahora son ponentes, ahora son conferencistas, coachings espirituales que piden llegar en vuelos de primera clase, hoteles de 5 estrellas, comer en restaurantes caros, lujosos, y aparte recibir ofrendas de mínimo $500 la noche.
Lo hemos vivido, hermano. Tito, ¿te acuerdas? Lo vivimos con un pastor que queríamos traer y esa fue la situación. ¿Cómo voy a viajar más de 5 horas en un avión? Padre Santo, pues. Y entonces vas a predicar al Cristo. No vienes a representarte a ti. Pero estos primeros cristianos nos dejaron un ejemplo importante, hermanos. Pablo nos marca ese ejemplo. Él viajaba en caballo, caminaba, arrestado, azotado, golpeado, enjuiciado de la manera más vil y traicionera por mentiras. Y aún así, hermanos, en medio de toda esta tribulación, en medio de toda esta aflicción, en medio de toda esta situación, hermanos, Pablo le escribía a las iglesias los mensajes, les decía, gócense, gózate. Este era el ejemplo de una iglesia ferviente, de una iglesia creciente, de una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no solamente fuimos llamados para creer en Cristo, sino también fuimos llamados para sufrir por Cristo. Pero no queremos sufrir nada. Si se trata de sufrir, no cuenten conmigo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que mueve a una iglesia? Hay una infinidad, hay muchos puntos que podemos marcar esta tarde y que encontramos ahí para poder pensar qué es lo que mueve a una iglesia. Pero marqué aquí solamente algunos que nos marcan y nos identifican con las iglesias que hay actualmente. Hay iglesias que los marca y los mueve la tradición, hermanos. ¿Qué creen? Que hay iglesias a las que tú puedes llegar y tú puedes proponer y puedes decir y puedes, pues el propósito de Dios puede ser así, así, así. Hay visión, está este orden, es bíblico y te dicen, espérate. Aquí en la iglesia siempre lo hemos hecho así, de esta manera y no lo podemos cambiar. Viven de victorias pasadas. Solo se glorían de lo que hicieron durante años y generaciones que ya ni están. Y de pronto decimos, híjole, pues sí, en los años 50 cuando se movió el Espíritu Santo y vino y se derramó aquí, era un mover especial, sí, y ahora nuestras generaciones de jóvenes ya no tienen sueños, ya no hablan en lengua, ya no tienen la experiencia personal con el Señor. Dices, wow, es que nunca antes habíamos hecho de esta manera. Esas iglesias, hermanos, se limitan a no crecer, a quedarse estancados. Pero algo terrible, limitan la presencia del Espíritu Santo y limitan el poder de Dios para que esa iglesia vea reflejados los milagros y los prodigios que tiene el Señor para su iglesia. Hay iglesias movidas por la personalidad. ¿Han conocido alguna iglesia que la mueve la personalidad? Y en este caso la pregunta siempre es, ¿qué quiere el pastor? ¿Qué quiere el líder? Cuando una iglesia tiene un pastor que tiene una personalidad fuerte y que marca el desarrollo de la iglesia, esa iglesia solamente se queda estancada en la agenda y propósito y programas de una sola persona, que es el pastor. No quiero decir que de pronto sea malo, a veces el pastor tiene un buen propósito y es de Dios y esto se mueve, pero muchas veces cuando el pastor sale o muere, esa iglesia se queda estancada porque de pronto ya no sabe qué hacer, porque ya no está el líder y se pierde. Hay iglesias movidas por las finanzas. Híjole, y esas son peligrosas, hermanos. La doctrina de la prosperidad es algo que nos está inundando por todos lados. Es una doctrina donde vemos pastores, incluso en revistas importantes de gente multimillonaria, metidos ahí. Y de pronto pensaba, bueno, ¿el Señor Jesucristo estará de acuerdo con ese tipo de gente? Que solo piensa en sus arcas, en su bolsa, en su dinero y ven a la iglesia como si fuera un emporio, un negocio, hermano. Recordemos que la iglesia no existe para generar ganancias. El evangelio no es una empresa o un negocio. Ni ustedes como feligreses tampoco son alguien a quien extorsionar o a quien ver o a quien sacarles el dinero. Hay gente que les pide casas, que les pide propiedades, que les pide sus coches, que les piden sus dineros para poder obtener una ganancia espiritual.
Jesucristo pagó todo precio que pudo haber pagado. Y ni siquiera es económico, no es monetario, es un precio de sangre. Y la otra es la iglesia movida con un propósito. Esta es la iglesia a la que nosotros creemos pertenecer, porque así lo marca nuestra declaración de fe. En el 8º punto de las asambleas de Dios está esta declaración. La iglesia que se mueve en un propósito de la perspectiva bíblica, sin importar cuál sea el tamaño de la iglesia o la ubicación donde se encuentre, es una iglesia que será fuerte, que será saludable y que será poderosa. Proverbios capítulo 19 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los planes, los programas, las finanzas, las personalidades no permanecen, pero el consejo de Dios sí permanece. La iglesia está construida sobre los propósitos eternos de Dios, los cuales son fuertes, son poderosos, porque Cristo lo dijo: yo edificaré mi iglesia. Nosotros creemos en la iglesia como un cuerpo místico de Cristo. Y está compuesta, hermanos, precisamente de cada creyente nacido en el Espíritu Santo. Y su principal propósito es adorar, evangelizar al mundo, que es nuestra preposición preponderante como asambleístas, y llevar a cabo la obra social. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Una iglesia grande o una iglesia pequeña? Cuando llegué a este punto y buscar qué es mejor, la iglesia grande y la iglesia pequeña, hermanos, recordaba, bueno, ¿dónde nace la iglesia, no? Y venimos desde la creación, pero pensaba en la parte del patriarcado, ¿no? La iglesia del Antiguo Testamento con Abraham, Isaac y Jacob y la historia del pueblo de Israel. Aunque es una iglesia nacionalista, digo, nosotros ya no somos nacionalistas, porque Jesús vino a morir y a salvar lo que se había perdido. El Señor le enseñaba a Abraham: no vas a poder contar tu descendencia. Si cuentas las estrellas, a lo mejor alcanzas, ¿no? Entonces, desde el principio, en el corazón del Señor es formar una iglesia grande, hermanos. Yo creo que toda la visión de un pastor, a menos que me equivoque, hermanos pastores, yo creo que todos tienen esa misma visión, esa misma perspectiva, el tener una iglesia grande. La iglesia Esmirna, a pesar de que ahorita en este momento tiene una membresía de 150, 200 miembros, si juntáramos todas las iglesias las cuales se ha fundado por medio de esta iglesia y algunas que se han ido de aquí, juntamos toda esa gente, seríamos una iglesia grande. Entonces, ¿cuál ha sido el problema, hermanos, para que haya iglesias que no crezcan? Para que haya iglesias que no se desarrollen. Mire que de pronto en el distrito Bajío y de pronto dentro de nuestro movimiento, es una pregunta que sí nos hacemos, ¿no? Bueno, ¿por qué hay iglesias que no crecen? ¿Por qué las iglesias pequeñas no se desarrollan? Hay iglesias muy grandes en el mundo, hermanos. Y de verdad es increíble la cantidad de asistentes que tienen en la actualidad. Y encontré y quiero mencionarles solamente 5 de las iglesias más grandes del mundo. Y para mi sorpresa, mis hermanos, ¿qué cree? Que no son americanos, no son gringas. Dice el 5º lugar, la iglesia New Life Fellowship Association, que es compañerismo de nueva vida. Esta iglesia está en la India y tiene una asistencia semanal. Ojo, hermanos, dije asistencia y no creyentes. ¿Sí me explico con eso? Tiene una asistencia de 70,000 personas por semana. 70,000 personas. En 4º lugar está la iglesia de Hillsong Church, Australia. La iglesia de Hillsong Church, Australia, solamente ellos meten un aproximado de 70,000 asistentes cada semana. Aunque bueno, menciona que la iglesia tiene otras iglesias en diferentes partes del mundo y ya juntándolas alcanzan más de 100,000 gentes
a la semana. Todas estas son de lineamiento pentecostal, ¿eh? Esa es otra de las cosas interesantes. Yo creo que de los movimientos evangélicos, el pentecostalismo es el que más se ha movido. El tercer lugar encontramos a Calvary Temple. Esta iglesia está en la ciudad de Telanga, India. En la India, una segunda iglesia multitudinaria en la India, hermanos. Tienen 200,000 asistentes semanalmente. En el segundo lugar está Redeemed Christian Church of God, que es como la iglesia redimida de Cristo. Esta iglesia se encuentra en África, en Nigeria, con el pastor Enoch Adeboye. Y sí quise mencionarlo a él porque en Nigeria es un personaje muy importante. Se le toma en cuenta para grandes acontecimientos y para grandes decisiones en el país. Y además, hermanos, es uno de los hombres más ricos. Tiene propiedades de millones de dólares. ¿Y qué crees? Que le mete 500,000 personas a la semana a su iglesia. Y veía imágenes, búsquenlos de verdad en YouTube si quieren buscarlo. La iglesia es una iglesia pentecostal que se ve que el poder se mueve tremendo donde están, pero 500,000 asistentes a la semana. Y en el primer lugar, hermanos, se encuentra una iglesia de las Asambleas de Dios. Y yo cuando le dije que se me llenó el pecho, dije, bendito sea mi Padre Celestial, somos asambleístas 100% y nos gozamos. Sí, la iglesia de Yoido Fall Gospel Church, que es la iglesia del Evangelio completo de Yoido, que es del hermano David Yonggi Cho. Y estoy seguro que algunos, bueno, la mayoría de todos ustedes lo conocen, lo han escuchado, han oído del hermano Cho, de todo lo que ha hecho en Corea, de cómo su iglesia comenzó a crecer, hermanos. Este hombre a la iglesia comienzan sus cultos en la madrugada porque la iglesia donde está solamente le caben 18,000 personas. 18,000 personas. Entonces los cultos tienen que comenzar desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, en la madrugada, para poder meter 800,000 asistentes en un solo fin de semana. Es impresionante esto, hermanos. Hace ya algunos años leí por ahí, ni lo terminé de leer en la realidad, pero leí un libro de Cho acerca de los grupos celulares. Y de verdad, leer cómo el propósito de Dios nace en el corazón de Dios y se lo proyecta al hermano Cho y comienza de la nada una iglesia creciente y fervorosa y comienza a hervir el evangelio en todo Corea. El propósito de Dios y los planes de Dios son perfectos y Dios no se equivoca. 800,000 gentes. Y de pronto, hermanos, veo que en el 2002 la historia cambia. Y eso fue donde me dolió mi corazón. Dije, Señor, pues eso no lo sabía, apenas lo acabo de descubrir. A lo mejor ustedes ya lo sabían. El hermano Cho fue preso. 3 años estuvo en prisión por hacer un fraude muy importante a su iglesia. Estafó su tesorería con 12 millones de wons. O sea, 13 millones de dólares. Dese una idea en pesos mexicanos, un aproximado más o menos de 260 millones de pesos. ¿El propósito de Dios cambió? La iglesia sigue, la iglesia permanece, la iglesia está ahí. Él ya no está como pastor principal. Pero sí cambia el propósito del hombre. Con eso no estoy diciendo, hermanos, que las iglesias grandes sean malas. También hay iglesias pequeñas que han tenido su historia. También hay iglesias pequeñas que también son poderosas, que también tienen la unción del Espíritu Santo y hacen cosas increíbles por medio de aquel que nos llamó, por medio de Jesús. Pero también, hermanos, recordemos, Jesús enseñaba en Mateo sobre el trigo y la cizaña. En un solo lugar crecen 2 tipos de plantas, el trigo y la cizaña. Llegará el tiempo, hermanos, de que estarán juntos, pero tendrán que ser segadas, tendrán que ser cortadas. Y será separada el trigo de la cizaña. Así como en la iglesia, hermanos,
800,000 personas, posiblemente 800,000 personas no sean salvos todavía. Tendrán que ser cortados. Y el número tal vez será corto. Tal vez aquí nosotros, hermanos, hoy en esta tarde 50, 40 gentes, no todos seamos realmente cristianos, realmente no seamos iglesia. Porque no hemos reconocido a Jesucristo en nuestro corazón y no vivimos y hacemos lo que bíblicamente nos marca que debemos de hacer. ¿Quieres pertenecer al cuerpo de Cristo? Tienes que comenzar a creer y a caminar y a convertirte realmente en lo que Dios quiere para ustedes, para nosotros, para mí, para ti. Es un Dios personal. Dios me trata a mí de una forma, pero a ti te va a tratar de otra. No quiere decir que tenga que ser de la misma manera. A simple vista, hermanos, desde el punto de vista humano, la iglesia es imperfecta. Pero Dios está trabajando constantemente. Y Pablo lo dice a los Efesios, a fin de presentarla a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta. Hermanos, cada vez estamos más cerca. Cada vez más cerca. Ya se escucha, se ve venir, ya se huele, se percibe. Esa iglesia que el Señor está preparando, esa iglesia debemos de ser tú y yo. Mientras tanto, hermanos, como humanos, déjeme darle un consejo. Si usted todavía se siente incómodo, decir, ya, yo no voy a la iglesia Esmirna, o si conoce a alguien que dice, yo no voy a ir porque es una bola de hipócritas. Y no solamente aquí, en cualquier parte. Esa es la excusa que nos da cuando presentamos el Evangelio y cuando invitamos a alguien a la iglesia y nuestro testimonio no es el realmente el agradable. Yo no voy a ir porque todos son una bola, todos son pecadores. Si supieras, no, hombre, si lo que yo sé de fulanito, lo que yo sé de perenganito, lo que yo sé, déjese de preocuparse por eso. No busques una iglesia perfecta. Busca al Señor. Busquemos una iglesia que predique, que anuncie, que nos aclare realmente a Jesucristo, aquel que vino a la tierra, tuvo un ministerio, murió, resucitó y ascendió al cielo y que tiene poder en la actualidad para cambiar las vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos encontrar, una iglesia que tenga esa sana doctrina, que nos hable de la resurrección, que nos hable del pecado. No importa si es grande o si es pequeña. Nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia. Ahora, si tú en esta iglesia, y esto, escúchenlo bien, hermanos, no eres parte del cuerpo, entonces, ¿dónde estamos? Por más que estemos aquí. Si nosotros vemos al cuerpo, una mano no puede estar sin la otra. Miren, hermanos, a mí me falta un pedacito de mi dedo de mi mano derecha, de mi dedo pulgar. De niño me lo rebané en un accidente, una travesura. Y solamente es, yo creo que ni medio centímetro lo que me hace falta de mi dedo. Pero esta mano me hace imperfecta. Y ese pedacito de dedo que me hace falta me es útil para cosas que no puedo hacer tan fácil, como atornillar algo con la mano, como levantar algo del piso. Incluso hasta para cargar. ¿Saben que el dedo pulgar es el que hace la fuerza cuando cargamos algo? El cuerpo es perfecto. Si tú no eres parte de ese cuerpo y estás todavía fuera, yo te llamo a que te integres al cuerpo de Cristo. No puedes estar fuera del cuerpo. No puedes engañarte, no puedes engañar a Dios. No podemos tapar el sol con un dedo. Dios lo ve, Dios lo sabe, Dios lo conoce todo. No puedes ocultarte de Dios. Yo puedo ocultarme de lunes a sábado y decir que soy una persona y realmente el domingo llego y canto y alabo y aquí puedo llorar. Miren, a los pentecostales y a los neopentecostales nos ponen como en el mismo costal y de pronto nos critican esa parte. Es que ustedes son muy como que sensacionalistas, como que los mueve mucho los sentimientos y
De pronto, una vez vino un amigo y estábamos entonces de este lado y de pronto decía, es que hay algo que me cae gordo de los cristianos es que son bien chillones. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Y es que bueno, nosotros como pentecostales pues nos gusta eso, ¿no? O sea, eso nos atrae y que se vean las lágrimas y el día que yo no veas al hermano levantando las manos y con las lágrimas por acá, quiere decir que no sintió nada. El hermano está apagado. No es así realmente, ¿verdad? Pero esa es como nuestra convicción de pronto, como que eso hemos creído durante mucho tiempo. Y me decía este amigo que venía, bueno, algo que me ha caído siempre gordo es verlos chillar. ¿Por qué lloran? ¿Quién les pega o qué? Entonces cuando él viene, hermanos, y estaba sentado en la silla, de pronto yo ni le hice nada, estaba con sus ojos cerrados y de pronto yo veía que me jalaba de la pantalón y yo pues así todavía. Y él me jalaba y yo todavía, y él, pues, ¿qué traes pues? Y yo volto a ver unos lagrimones en sus ojos. Y me dice, explícame qué siento. Explícame qué siento. Pues lo que tú sientes es el amor sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y lo que está haciendo es tocarte porque el Espíritu Santo te está invitando a que formes parte, a que creas en Él. ¿Cuántos han sentido eso, hermanos? La hermana Claudia decía hace un rato, venimos a adorar. Ese es nuestro propósito principal. Si tú no viniste a la iglesia hoy a adorar, entonces no sé a qué viniste. Tal vez viniste enojado, te enojaste con la suegra, te enojaste con el esposo, con la esposa, con el primo, con el hermano. Tal vez viniste mal esta semana. Ese es el momento de que tú puedas restaurar tu vida. Es el momento que te acerques al Señor y le digas, Señor, perdóname, yo quiero cambiar mi manera de vivir, quiero ser diferente, quiero ser nuevo, quiero pertenecer a la iglesia y quiero que el día que tú vengas por esa iglesia yo pueda irme contigo. Nuestra creencia es que nosotros vamos a ser arrebatados por el Señor y no nos vamos a quedar aquí a ver cómo sufre la gente. Yo sí quiero irme con el Señor. ¿Usted no se quiere ir con el Señor? De verdad, hermanos, tengo todavía mucho y el tiempo se me va rápido. Pero bueno, vamos a avanzar. Para concluir, hermanos, al pastor John MacArthur en cierta ocasión se le acercó una persona y le dice, oye, ¿conoces alguna iglesia que no tenga problemas? Una iglesia que sea perfecta, pues. Y él respondió, si lo supiera, no te lo diría. Y digo, caray, ¿y por qué no me lo dirías? Porque estoy seguro que te irías ahí y le echarías a perder. El caso es que no hay iglesias perfectas, hermanos. La iglesia no es un lugar para personas débiles, que no tienen, que no tienen debilidad. Es para personas que son débiles. Es como el hospital. El hospital es para personas que están enfermas. Pero en el hospital hay médicos, hay enfermeras, que son las que se encargan de sanar. En la iglesia también hay santos. También hay gente que puede ayudarte a que salgas de ese estilo de vida. Nosotros, hermanos, estamos en una iglesia que no es perfecta. El único perfecto es Dios. Y Él es a quien tenemos que seguir. Él es en quien tenemos que poner nuestra mirada. Él es a quien si tenemos que seguir hacia la meta, caminando. Decía Pablo, bueno, prosigo hacia la meta. Y todo decía él, y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, esto hago. Él reconocía que todavía tenía cosas, pero dice, pero vamos a estar y a llegar a la altura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Jesucristo vino a salvar a su iglesia, a rescatarnos, a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero regresará y vendrá, ahora sí, a separar, a traer juicio. No sea que nos pase, hermanos, que diga, bueno, no te conozco. Si tú eres de los que vienen a la iglesia solo por cumplir o por tratar de apaciguar ese sentimiento, hermanos, déjame decirte que no eres parte de la iglesia. Se oye duro, se oye drástico. Y no importa el tamaño de la iglesia, sea chica o sea grande. No eres parte de.
aún hay oportunidad de unirnos, hermanos. Si te encuentras titubeando, si te encuentras tal vez como diciendo, ¿qué hago? Es el momento. El Señor te llama el día de hoy. El Señor te dice, yo estoy aquí. También morí por ti. También vine y sacrifiqué mi vida en la cruz del Calvario y derramé cada gota de sangre por ti. ¿Qué tan malo puede ser al nivel del mocho oreja si quieres? Aún hay misericordia para ti. Gracia, justificación hay en Jesucristo para cada uno de nosotros. ¿Me ayudan, hermanos? Hoy es la oportunidad, hermanos. La iglesia necesita crecer porque está en el corazón de Dios. La iglesia Esmirna necesita crecer, pero necesita que ese cuerpo de Cristo sea realmente el que Él está solicitando. Judas capítulo 1 versículo 20. Un libro que casi no utilizamos y que tiene que ver mucho con la eclesiología y que nos marca sobre la doctrina, hermano, sobre la fe. Dice, pero ustedes, queridos hermanos o amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservando en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesús nos ofrece en esta tarde. Puede haber muchas iglesias, puede haber muchas denominaciones, puede haber muchas, pero hermanos, tenemos que creer en lo que la palabra nos marca. Tenemos que ser parte de esa iglesia, tenemos que crecer como iglesia. La visión de todos los pastores, se los dije, y yo estoy seguro que el pastor, si les preguntan a cualquiera de los tres, la visión es crecer. Y no porque ellos quieran tener una iglesia multitudinaria, sino porque está en el propósito del Señor, en los planes de Dios. Y no crecer generacionalmente con nuestros hijos, sino crecer realmente donde tengamos que ir a presentar el Evangelio. La iglesia primitiva, eso fue lo que hizo. A pesar de la persecución, una persecución asesina, carnicera, hizo que una iglesia creciera de manera acelerada. Porque de pronto la gente se fue a Europa, a Asia, a África y llega hasta América. Hoy estamos aquí porque alguna vez alguien sacrificó su vida para que pudiera ser conocido. Y ese es Jesús. Póngase de pie, hermanos. Cantamos vivo para adorarte. ¿Y por qué no adoramos al Señor en esta tarde? Esta es una iglesia de Dios. Es una iglesia pentecostal. Levanta tus manos. ¿Hablas en lenguas? Habla en lenguas. Que se note realmente que hay un movimiento pentecostal. Vienes a adorar al Señor, que no importe quién esté atrás de ti, no importa quién está a un lado. Cierra tus ojos y alaba al Señor por un momento. ¿Qué puede pasar? Que caiga una bendición sobre tu vida. ¿Qué puede pasar? Que Dios te hable. ¿Qué puede pasar? Que Dios perdone tus pecados. ¿Qué puede pasar? Que cambies totalmente, literal, tu forma de vivir. Eso es lo que puede pasar. Deja que el Señor te abrace, deja que el Señor te toque. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la problemática que puedas tener, Dios tiene algo especial para ti. En el nombre de Jesús. Solo un momento, alaba al Señor, glorifícalo, adórale. Adórale a Dios porque Él es digno de adoración. Y solamente vivimos para eso. Te adoramos, Dios. Te exaltamos, Dios, ayúdanos. Esta iglesia necesita de ti. Esta iglesia necesita el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, toma el control de todo aquello que estorba, Dios. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Señor. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos, Dios. Te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios. Toma el control de la iglesia, Dios. Ayúdanos. Fortalécenos, Dios, que sea una iglesia poderosa, que sea una iglesia, Dios, que pueda adorarte, que pueda glorificarte, pero que pueda, Padre Celestial, enseñarle a la gente afuera que hay un Dios vivo. Bendito es su nombre, Dios. Santo, santo, santo Dios.
exaltamos, te glorificamos a ti, bendito Dios. Y a ti es la honra, a ti es la gloria, Dios, por los siglos de los siglos, Dios. Bendito es tu nombre, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vivo